Bien, retomando entonces el video que habíamos visto, voy a hacer una serie de comentarios al respecto, porque me parece muy interesante lo que ustedes mencionaron y está muy relacionado pues también con el tema que vamos a ver a continuación. Nosotros como gerentes tenemos que plantearnos como una nueva serie de estrategias para poder ver a nuestros colaboradores, una serie de herramientas, una serie de habilidades que nosotros queremos ver en ellos. A él se le presentaron una serie de dificultades como a cualquiera de nosotros en su momento y tenía que tomar decisiones. Él no quería que la empresa se acabara, no quería que la empresa se fuera a pique. Él era el gerente general, eh, era la cabeza de la empresa. Entonces realmente él empezó a determinar cómo se iba a manejar en su ausencia la organización. Entonces, él miró un poco cómo sus trabajadores iban a asumir ese reto. Y él pensó que de pronto no lo iban a asumir de una manera adecuada, que no iban a ser capaces. Digamos que la primera falla que él obtuvo o presentó fue no confiar en su gente. Y cuando pues, ellos le demostraron lo contrario, pues tuvo que cambiar esa forma de pensar. Eso fue lo primero. Eh, Él pensó de que las personas no iban a ser capaces de asumir, no tenían la capacidad de asumir o no tenían la capacidad de solucionar problemas. Entonces ellos lo que hicieron fue pues, demostrarle totalmente lo contrario. ¿Sí? Tanto así que le impactó a él, le impactó de una manera fuerte el hecho de que él se sintiera reemplazado. Y en últimas eso es cierto, uno no es indispensable en ningún lado, mucho menos en la vida laboral. En la vida laboral uno es esto suena maluco, pero en cierta manera es verdad. Uno es un activo más, ¿ves? Pero, pues lógicamente, pues los esquemas a nivel laboral han venido cambiando, porque pues aún partiendo de que eh, no somos, es decir, somos reemplazables, entonces no quiere decir de que nosotros no seamos importantes. Una cosa es ser importante y otra cosa es no ser reemplazado. ¿Ven? Entonces, en ese sentido, pues le costaba al señor, al gerente, aceptar de que él era reemplazado. Él empezó entonces a asumir como una comprensión del comportamiento de sus trabajadores. Él empezó a ver las cosas de una manera diferente, a encontrar en ellos conductas positivas y conductas negativas. Empezó a hablar un poco a nivel de la confianza, empezó a hablar un poco de la retroalimentación. Empezó, como ustedes decían, las personas que participaron en su intervención comenzaron a confiar en ellos y él empezó a confiar en la gente. ¿Sí? Él se dio cuenta de esa inteligencia colectiva. Él se dio cuenta del talento que ellos podían estar asumiendo. ¿Sí? Y empezar a soltarse un poco a nivel de las expresiones y de las capacidades y las emociones. ¿Sí? ¿Qué le tocó hacer al Señor? Cambiar de paradigmas. Él tuvo que cambiar ese paradigma que tenía anteriormente de esa empresa lineal, esa empresa que solamente se ve de una manera estructural en su organigrama, en donde el que toma las decisiones es el gerente general. Él tuvo que confiar en ellos. Él tuvo que irse del país y regresó al país y se dio cuenta de que sí lo habían hecho bien, porque la empresa había progresado de una manera bien representativa. ¿Qué le demostraron ellos a él? Pues que podían dar lo mejor de sí. ¿Qué entendió él entonces? Que podía soltar el poder, que podía delegar. Pero ese soltar el poder no se hace tan fácilmente, porque nosotros estamos trabajando con personas
y las personas tienen cierto tipo de características individuales, que lo hemos venido mencionando en sesiones anteriores, con respecto a las actitudes, al comportamiento, a la personalidad, a la capacidad. Cada uno de nosotros somos un mundo aparte, un mundo diferente. Entonces, el tema que implica esto que acabamos de nosotros ver es cómo nosotros podemos entender el comportamiento organizacional, ¿sí? Cómo la organización se alimenta de nosotros como trabajadores y cómo nosotros tenemos que alinear nosotros, la empresa como tal, con su cultura, cómo nosotros empezamos a alinear pues los comportamientos que queremos se manifiesten al interior de la organización. Entonces, con base en eso, el tema que tenemos que trabajar es exactamente el tema del comportamiento organizacional. Este tema del comportamiento organizacional pues, es precisamente para entender por qué estas personas asumieron ese reto, por qué estas personas asumieron lo que querían hacer y no les quedó, perdónenme la expresión, no les quedó grande, no les dio miedo. Tenía más miedo el gerente general que ellos mismos, porque él pensó que eso iba a ser un caos, porque él nunca delegó función. Él nunca asumió ese tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros, perdónenme, no me lo deja ver bien, de ahora. Es importante para las organizaciones poder entender con quién estamos trabajando nosotros. En últimas, nosotros, ustedes y yo, estamos llenos de comportamiento. Nosotros constantemente nos estamos comportando de una manera o de otra en diferentes contextos organizacionales, sociales, familiares, de pareja, pero eso hacen parte de los comportamientos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, con base en eso, el tema de hoy tiene que ver precisamente con eso. Miren, el comportamiento organizacional es tiene como campo de estudio, o es el campo de estudio que investiga el que los individuos, grupos, estructuras ejercen sobre el comportamiento de las organizaciones con el propósito de aplicar los resultados para el mejoramiento de la eficacia de una organización. Entonces, fíjense cómo las organizaciones, según lo que nos plantea Robbins, según las organizaciones lo que pretendemos nosotros es entender cómo influye las personas, los grupos y las mismas estructuras organizacionales en la eficacia y en la efectividad de una productividad laboral, es decir, del mejoramiento. Entonces, eso fue lo que hicieron ellos, demostrar toda esa eficacia. ¿Pero por qué? Porque se confió en ellos, porque ellos demostraron una gran cantidad de habilidades, de conocimientos, de destrezas. Y como decían ustedes, la persona no era una persona preparada, pero tenía la habilidad de escuchar, tenía la habilidad de delegar, tenía la habilidad de ser un líder. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Lo que necesitamos nosotros precisamente es entender, comprender el comportamiento organizacional para poder lograr el mejoramiento y la eficacia en una organización. Entonces, acá, permítanme, lo que nosotros hacemos en este tema de la gerencia o del comportamiento organizacional, pues precisamente es entender de que se tiene que generar gestión,
Se tiene que generar, en toda esa gestión se tiene que generar calidad, se tiene que generar producción y una producción bastante enriquecedora y una productividad. Se tiene que generar desarrollo organizacional para que la gente se sienta perteneciente a la misma empresa, para que ellos sepan de que pueden avanzar dentro de la organización. Ese desarrollo organizacional hace parte de esa cultura que nosotros le podemos brindar a nuestros trabajadores para que ellos no se sientan totalmente desubicados. Y lo que hizo el señor, el gerente de esta empresa, lo que hizo fue el creer en ellos en últimas y empoderarlos. Este empowerment tiene que ver con ese empoderamiento, cómo nosotros soltamos el poder y se lo damos a ellos. ¿Qué pasa con los trabajadores cuando nosotros les confiamos en ellos, cuando nosotros le damos el poder? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es motivar a la gente. Ellos se sienten motivados. Sabemos que existe la confianza, sabemos que existe la motivación y eso pues lógicamente empodera a la gente. Los principales factores que influyen en el comportamiento de las personas en las organizaciones. Imagínense ustedes que estos personajes que nos contó el señor gerente tuvieran conflictos entre ellos, no se pusieron de acuerdo para tomar decisiones, no hubieran generado pues como esa delegación o se hubieran colocado las metas, ¿no? Si no hubiesen hecho eso, pues lógicamente la empresa se va al piso. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros hablamos de las relaciones interpersonales, ellos demostraron tener una adecuada relación interpersonal. Ellos lograron tener una estructura formal de la organización, la organizaron, se delegaron funciones. Usted se encarga de esto, usted se encarga de esto, usted se encarga de cada una de las áreas de trabajo. ¿Ven? Y lógicamente contaron con el recurso para poder alcanzar los objetivos. Y bueno, lógicamente, pues no sobra siempre mencionar de que una empresa, una organización, sea cual fuese o fuera, siempre hace parte de un medio ambiente. Entonces, cada uno de estos factores influyen en el comportamiento de las personas en las organizaciones. Por eso les hacía yo la comparación. Imagínense ustedes de que estas personas que nos presentó el gerente tuvieran una serie de problemas. Entonces tendríamos de que no estarían contentos porque hay malas relaciones interpersonales, no se hubiese dado esa estructura formal de la organización, no se hubiese dado la responsabilidad en cada cargo, es decir, hubiese sido algo muy caótico. Y el temor que tenía el gerente general era que la empresa pues dejara de existir. Pero para bien de él, pues fue totalmente lo contrario, es decir, todos los comportamientos de las personas al interior de la organización fueron bastante positivos y representativos. ¿Sí? El comportamiento humano en las organizaciones es entendible solo cuando la analizamos desde una manera holística, sistemática, multidisciplinaria e interdisciplinaria. ¿Qué es lo que nos quiere decir este concepto? Las relaciones personas-organización deben verse como un todo. Como un todo es la familia de mis colaboradores, mi familia, porque nadie está exento de dificultades, mi bienestar y el bienestar de los gerentes, el bienestar de cada uno de nosotros como partes activas de la empresa. Entonces, tenemos que ver de una manera holística, es decir, global, sistemática, a todos nosotros, para poder que las cosas fluyan de una manera adecuada. Si nosotros no lo vemos de esta manera, si no lo vemos de una manera holística, sistemática, entonces pues, lógicamente eso nos lleva a tener dificultades.
Bueno, espérate. Acá, esto ya. Bueno. Nosotros tenemos que entender de que, pues, para hablar del comportamiento organizacional, hay otras disciplinas que contribuyen a ese comportamiento organizacional. La psicología, la sociología, la psicología social, la antropología y las ciencias políticas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miremos qué es lo que nos dice a nosotros la psicología. ¿Cuál es el aporte que hace la psicología al comportamiento organizacional? Miren todo lo que hemos venido hablando con respecto a la motivación, con respecto a la personalidad, con respecto al aprendizaje, a la percepción que tenemos los unos de los otros, ¿sí? La capacitación, la eficacia en el trabajo y la satisfacción laboral. Perdón, les voy a dar ingreso acá a unos estudiantes que llegaron apenas. Ok. Ok. Entonces, la psicología pues, nos ayuda a entender un poco el comportamiento organizacional desde esas variables. Aprendizaje, cómo la gente, cómo nuestra gente aprende, cómo nosotros logramos motivar a la gente, cómo nosotros podemos entender la manera de comportarse de un trabajador, cómo es la percepción que tienen ellos de la empresa y nosotros como empresarios de ellos. Cuando nosotros hacemos evaluación del desempeño y nos damos cuenta de que hay falencias, tenemos que capacitar. Y el estilo de liderazgo que existe al interior de la organización. Para entender de que pues, tenemos nosotros la satisfacción laboral. ¿Sí? Entonces, aquí está, digamos, las características de cada uno de los de las partes importantes del comportamiento humano. Entonces, el individuo recibe absolutamente todo esto por parte de lo que es la psicología. O la psicología coge cada una de estas áreas y las estudia para poder entender y apoyar al individuo. De tal manera que si nosotros también hablamos de la sociología, pues nosotros somos seres gregarios, interactuamos constantemente con las personas, necesitamos de otras personas, necesitamos comunicarnos, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos conseguir las cosas trabajando en equipo. Entonces, en ese sentido, perdón, que acabo de mandar un mensaje. Perdón. Okay. Bien. Entonces, así como la psicología hizo sus aportes para entender un poco el comportamiento del individuo, de la persona, a nivel grupal, pues la sociología nos aporta eso. Entender cómo son las dinámicas de grupo, entender cómo es que se forman los equipos de trabajo, entender cómo es necesaria la comunicación y cada uno de estos puede generar cierto tipo de dificultades a nivel de poder, a nivel de conflicto, o ciertos tipos de comportamientos a nivel grupal. La sociología también aporta pues todo lo que tiene que ver con la teoría de la organización, la burocracia, por aquello de que en las organizaciones, recuerdan lo que veíamos anoche, los diferentes tipos de organizaciones, la burocrática, por ejemplo, hace parte de esas empresas que son centralizadas y formales. Entonces, es entender un poco cómo se da desde el punto de vista sociológico esa parte de la burocracia. Y eso en última nos termina llevando a que el sistema organizacional de las empresas estén siendo interpretadas desde el poder, desde el conflicto
desde el comportamiento intergrupal, la necesidad de un cambio en la organización y de una cultura organizacional. Luego, la otra disciplinas o otras ciencias, pues están pues la psicología social, la antropología y la ciencia política. ¿Sí? Acá vemos nosotros el cambio de comportamiento, cambios de actitudes. O sea, ya si antes estábamos viendo lo social y lo psicológico, ahora estamos viendo la unión que hay entre ellas como ciencias para poder entender cuáles son los procesos de una dinámica de grupo, cuáles son los cambios actitudinales en la gente cuando se hacen esos procesos de grupo, cuál es esa comunicación existente y cómo esos cambios de comportamiento se presentan cuando existe esa interacción social. Porque estamos hablando de que hay influencia grupal, ¿sí? Y en la antropología, pues acá uno estudia un poco, pues como la historia de nuestros antepasados, la historia de nuestras sociedades, la historia de nuestra cultura desde un punto de vista antropológico. Es decir, nosotros, de acuerdo a donde estamos creciendo, qué tipo de valores compartidos tenemos, qué tipo de actitudes asumimos y que en última son comparativas con, con otras culturas. Entonces, aquí hacemos un análisis transcultural para poder entender de que cierto grupo de personas que vienen de tal región, que vienen de tal cultura, pues puede influir positivo o negativamente en el ambiente organizacional. Entonces, ahí vemos nosotros como que la antropología hace parte o trae a colación también el tema o su contribución es la cultura organizacional por aquello de la historia de la empresa. Y eso genera, pues, lógicamente un ambiente organizacional. Y bueno, pues toda ciencia política, pues siempre va a generar cierto tipo de conflictos y de poder por el solo hecho de querer entonces llegar a acuerdos, llegar a soluciones, se llegan a conflictos, se llegan a cambios, pero tiene que ver con esas políticas intraorganizacionales, que es como un poco lo más difícil de manejar cuando no se ponen de acuerdo. Miremos entonces el modelo de comportamiento organizacional. ¿Qué es lo que hace el modelo de comportamiento organizacional? Hay unas variables independientes, es decir, nosotros tenemos que intervenir en el sistema organizacional a nivel de grupo y a nivel individual. ¿Por qué tenemos que hacerlo como variables independientes? Porque resulta que la productividad de la empresa ha bajado. El incremento del ausentismo es notable. La rotación de personal es algo negativo y el nivel de satisfacción empresarial de los trabajadores es muy bajo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que corregir. Las variables dependientes, estas cuatro, son las que tenemos que analizar y vamos a trabajar sobre el sistema organizacional, es decir, cómo son los procesos organizacionales, cómo son los procesos de selección, cómo son los procesos de capacitación, de evaluación del desempeño, cómo son las políticas de remuneración, de sanciones, de incentivos. Entonces, hay que mirar si este sistema organizacional está generando cada una de estas variables dependientes. A nivel de grupo, cómo son las relaciones interpersonales, qué tantos niveles de conflicto hay, qué tipos de conflictos hay, por qué se presentan los conflictos, quién los está generando, por qué se están generando esos conflictos. Entonces, hay que determinar si eso está generando alguna de estas cuatro variables dependientes. Y pues lógicamente, pues determinar un poco cómo las personas de manera individual están fomentando un poco pues toda esta problemática con sus actitudes, con sus comportamientos inadecuados, con su personalidad introvertida o conflictiva. Entonces realmente este modelo organizacional, el comportamiento organizacional, se tiene que plantear de esta manera. ¿Para qué? El objetivo es identificar cómo
las personas, los grupos, el ambiente, etcétera, influyen en la conducta de los miembros de una organización, que tiene que ver con lo que habíamos hablado ahorita. Y bueno, pues realmente nosotros tenemos que siempre hacer énfasis, pues nuestra materia se llama gestión de talento humano. Entonces, pues la columna vertebral de toda empresa es el talento humano. Entonces nos interesa sobremanera las personas en la organización. Si yo descuido a las personas en la organización, yo soy una empresa o una organización en vías o en caminos para la extinción, para que se vaya al piso, porque realmente no está manejando equitativamente, coherentemente, la relación entre personas y organización. En cambio, si una organización tiene una gran importancia o le da mucha importancia a las personas, pues lógicamente los resultados no se hacen esperar de manera positiva. ¿Quién es la figura más importante de la organización? Pues lo acabamos de mencionar, ¿no? El gerente, acá en este caso, pues el gerente lo que plantea a nosotros es que tiene que cambiar un poco los paradigmas, tiene que tratar de confiar. Hay muchas personas que les gusta el poder, hay muchas personas que siendo el gerente consideran de que tienen que pasar por encima de todo el mundo, sin importar las cosas que haga. La percepción de él o la visión de él es alcanzar a como dé lugar lo que él quiere. Entonces, ese tipo de gerente pues, va a tener muchas dificultades para que una empresa o su empresa se mantenga. Pero también hay gerentes que tienen una mente mucho más abierta, una mente mucho más dada a los cambios, porque se da cuenta de que lo que estaba haciendo hasta ahora no le estaba funcionando. Y lo que está empezando a hacer le ha generado buenos resultados, resultados mucho más significativos. Entonces, en ese sentido, el gerente es una persona muy importante en la empresa, pero el gerente solo no la puede hacer. El gerente, si no sabe ser un líder, no puede lograr sus objetivos. Si él maneja muchísimo el temor, el poder, la sanción, el castigo, el control excesivo, pues lógicamente la gente lo va a seguir, pero de una manera no auténtica. ¿Sí? Digamos que estas personas que aparecen aquí en esta diapositiva pueden estar aplaudiéndolo, pero realmente están deseándole la muerte, dependiendo de cómo se esté comportando el gerente con ellos mismos, con su gente. ¿Sí? Entonces, el concepto de gerente tiene que estar muy de la mano del concepto de liderazgo, el concepto de líder. Y eso lleva a que se tenga que reevaluar. Y como en el video que vimos, pues ahí lo que plantea es de que se tiene que soltar un poco el poder. Pero para soltar el poder, yo tengo que conocer a mi gente. ¿Sí? Yo tengo que generar unos buenos resultados en eso. ¿Sí? Si no lo hago, pues lógicamente eso va a generar dificultades, porque la gente no va a confiar en mí, la gente no va a tener buenos resultados, porque no se compromete. Bueno. Mayra, ¿me haces un favor? Mayra. Mayra, no te escucho. Activa tu audio. Mayra. Activa tu audio, Mayra. ¿Tú me escuchas? Levántame la mano, Mayra, por favor, para saber si me estás escuchando o no. Profe, le está escribiendo. Por el chat. Por el chat, sí. Pero no me está mandando, o sea, debe ser que apenas está escribiendo
porque no me ha llegado nada. Del de Sí. Zoom, profe. Sí, Sí, dijo sí. que había mucho ruido y que no podía encender el micrófono. Sí, Ah, profe, ok. No, sí, yo entiendo que es el WhatsApp el chat de Zoom, lógicamente. Bien, Alexander, hazme un favor. Sí, señor. ¿Quieres leer esta diapositiva, si eres tan amable? Sí, señor. Un estudio de 191 ejecutivos de alto nivel en CAIS de Fortuno, Compañías. ¿de qué? Compañías. Buscaba, de 500 buscaba responder. ¿Por qué fracasan los gerentes? La principal razón de fracaso son las habilidades interpersonales deficientes. El Centro de Liderazgo Creativo De Greenboro. de Hillsborough, en Carolina del Norte, calcula que la mitad de los administradores y el 30% de los administradores ejecutivos tienen alguna clase de dificultad con el gerente. Ok, gracias. Ah, ¿qué tiene que hacer un gerente? Pues el gerente tiene que tener estas habilidades. Y lo que nos estaba diciendo Alexander era precisamente esta, la carencia de habilidades interpersonales. Y si nosotros, aparte de que no tenemos tenemos esa carencia de habilidades interpersonales y no sabemos liderar y no sabemos organizar y no sabemos planear, pues lógicamente pues eso también va a repercutir negativamente. Jesús, hazme un favor, Jesús Montes. Sí, señor. ¿Quieres por favor leer esta diapositiva? ¿Qué hacen los administradores? Planear, definición de metas, establecimientos de estrategias y desarrollo de planes para coordinar actividades. Organizan, determinan las tareas que han de realizar, quién las hace, quién reporta a quién y dónde se toman decisiones. Lideran, motivan, dirigen a otros, seleccionan los canales de comunicación y resuelven conflictos. Tengan cuidado con la lectura, por favor. Ojo con la lectura, muchachos, porque Sí, señor. están denotando ciertas falencias en la lectura, por favor. Ojo con la lectura, por favor. Dice que cuando hablamos de organizan, determinan las tareas que se han de realizar, quién las hace, quién reporta a quién y dónde se toman decisiones. Importantísimo que el gerente general tenga esa capacidad, que tenga la capacidad de motivar. Ellos en su tarea de liderar, en su tarea cuando lideran, cuando dirigen a otros, tienen que seleccionar unos canales de comunicación supremamente efectivos, eficaces, para tratar de solucionar problemas en el caso de que se presente o también en el caso de que se puedan llegar a, a manejar problemas en último, ¿no? Y pues lógicamente necesitan planear un gerente que no tiene claro, no tiene bien establecidas las metas, que no sabe para dónde va, que no desarrolla una serie de estrategias y no sabe inclusive Los delegar. canales de comunicación y resuelven conflictos. Por el audio. ¿Quién colocó el audio? Entonces, ese establecimiento de estrategias y desarrollo de planes son importantes para que pueda coordinar sus actividades. Entonces, eso lo debe tener en unión con las habilidades interpersonales, lo debe tener el gerente. Esto lleva a que las habilidades técnicas son necesarias pero insuficientes para tener éxito en la administración.
Se necesita tener buenas habilidades con la gente. ¿Sí? Eso lleva a entender, yo no sé si con ustedes hablé el tema de las habilidades blandas o las habilidades duras, las mencioné ayer o no. No, profe. Ok, listo. No, profe. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuáles son las habilidades blandas y cuáles son las habilidades duras? ¿Me pueden decir, por favor? Si saben qué es o no. No, Me dicen, por favor, muchachos, respóndanme las preguntas que les hago, por favor. no, profesor. No lo saben. No, profe. Ok, ok. Dara Sofía, ¿me haces un favor? Oiga, pero las habilidades técnicas son necesarias pero insuficientes para tener éxito en la administración. Wow. Se necesita tener buenas habilidades con la gente. Ok, pero no sé por qué tienes tanto ruido allá donde tú estás, pero no era la idea. Profe, es con Nini. Lo que pasa es que mi hermana me prestó el teléfono, pero habla con Nini. Bueno, pero igual se escucha mucho ruido allá donde tú estás. Es que hoy en el Transmilenio. Ah, bueno, vale. Hable. Ok, niña, listo, gracias. Gracias. Cierra tu micrófono, por favor. Lidia Jiménez. ¿Me escuchas, Lidia? Sí, señor. Lidia, ¿tú estás en tu casa? Sí, señor. Bueno, Lidia, hazme un favor, Lidia. Quiero que por favor ahorita busques, me hagas el favor de buscar lo que son las habilidades duras y lo que son las habilidades blandas. Para que tú por favor ahorita nos socialices a qué hace referencia cada una de ellas. Bueno, por favor. Ok, sí, señor. Hazlo inmediatamente y cuando lo tengas ya listo me dices, bueno, por favor. Sí, señor. Listo, dale, gracias. Entonces, esperemos de que ella nos documente en eso para que ustedes sepan el tema de lo que son las habilidades blandas y lo que son las habilidades duras. Pero vamos a avanzar, ¿sí? Los papeles administrativos, según Witzberg, él plantea, este autor plantea que los papeles administrativos dentro de una organización tienen que estar, pues, como de una manera interpersonal, informativa y de decisión, ¿sí? Pues tanto así como decorativo no, tanto así como de una manera interpersonal lo que tenemos que hacer es de que sea un buen líder, es decir, que sea un buen modelo de comportamiento. Yo le colocaría el concepto de ser un buen modelo de comportamiento. Si yo soy un líder, si yo soy un gerente, pues a mí mucha gente me observa, ¿sí? Y esa gente que me observa va a copiarme en muchas de las cosas que yo hago. Y si yo me comporto de una manera incorrecta, pues eso me lo van a copiar. ¿Ven? Entonces, el que yo tenga ese papel administrativo, el que yo tenga ese papel gerencial, no me exime de que yo tenga que mostrar un comportamiento adecuado.